a Presid por organizar esto, a la facultad por ayudar y por darnos lugar para hacerlo. La verdad que es un placer estar hoy contándoles los resultados de esta red, que bueno, es un esfuerzo grande de Andrés, hay que decirlo, y de Apresid. Creo que sin Andrés esta red no hubiera ni arrancado, nosotros apoyamos, pero el gran esfuerzo y de coordinación y de toda la movida grande hay que reconocérselo a Andrés y a Apresid. Bueno, entonces vamos a empezar simplemente por contarles un poco por qué esta idea. Adriana recién los cultivos de servicio. Creo que la idea que nos planteamos hace unos años trabajando en estos temas fue la pregunta esta que les hacemos siempre a los productores, ¿no? ¿Qué producimos? ¿Por qué estamos haciendo todas estas tareas en el campo? Y la verdad que los productores contestaban, y creo que cada vez menos, producimos trigo, producimos carne, producimos leche, pero nadie decía que producían, por ejemplo, materia orgánica del suelo o podrían perder materia orgánica del suelo. Y nadie decía que producía gases de efecto invernadero o dejaba de producir gases de efecto invernadero dependiendo de lo que haga. Y la verdad que ese es el concepto que tenemos que cambiar, que somos productores de servicios ecosistémicos. La verdad que el campo produce distintos servicios. Algunos de esos servicios son los servicios de provisión que llamamos, y es el maíz, la soja. Los productores producen alimentos sin duda, está perfecto, es así, pero producen muchísimas más cosas. Y esas otras cosas pueden ser ríos limpios o pueden ser ríos contaminados, ¿sí? Pueden ser aires limpios, aires contaminados, puede ser materia orgánica o puede ser erosión, o puede ser mucho menos erosión. También estamos produciendo todas esas cosas que llamamos servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Y eso tenemos que meterlo cada vez más en el diseño de los sistemas de producción. Tenemos que pensar que estamos produciendo todos estos servicios y que, por lo tanto, tenemos que diseñar los sistemas para eso. Y por eso el nombre de cultivos de servicios, simplemente para que pensemos que no son solo cultivos para cubrir el suelo, no son solo cultivos de cobertura, no son solo abonos verdes, son cultivos también que pueden combatir malezas, son cultivos que pueden descompactar el suelo, son cultivos que pueden reducir las inundaciones, ¿sí? Entonces son cultivos que los plantamos pensando en alguno de estos servicios de regulación y soporte. Vamos a estar entonces, creo que es un cambio muy fuerte que hay que hacerle entender a la sociedad, vamos a estar sembrando cultivos que no vamos a cosechar. Hoy los agricultores están sembrando cultivos que no van a cosechar. ¿Y por qué siembran esos cultivos? Porque están buscando algún otro servicio de regulación y soporte. Están buscando que su campo dé esos otros servicios. Y entonces van a sembrar un cultivo para eso. Esos cultivos obviamente van a estar no en los momentos en que ocupan los cultivos de cosecha, los cultivos de provisión, ¿no? Los que dan servicios de provisión, sino que van a estar principalmente en los momentos en que tenemos recursos subutilizados, que es básicamente el invierno, ¿sí? La Pampa está vacía, la región pampeana está vacía principalmente en invierno, y eso tenemos que mejorarlo y solucionarlo. Teníamos razones o pensábamos que era bueno tener barbechos limpios y vacíos en invierno. Hoy ya sabemos que eso no está. Como decía un amigo, hay que jubilar los barbechos de alguna manera y hay que empezar a poner cultivos de servicio en este lugar, que son cultivos de nuevo que no vamos a cosechar en principio y que vamos a estar sembrándolos con un objetivo, con un servicio en particular. Eso puede ser en los momentos en que no hay cultivos de cosecha, pero también podría ser intercalándolos o metiéndonos para adentro, tanto para acá o para acá. Ahora vamos a ver ejemplos, metiéndonos para adentro del cultivo anterior o del cultivo posterior con otro cultivo de servicio para estar todo el tiempo lo más verde posible y utilizando lo mejor posible los recursos. A partir de estas ideas es que empezamos hace tiempo ya con Apresid a hablar de la posibilidad de armar una red de cultivos de servicio, que por suerte se plasmó, y bueno, llevamos en el 2018-2019 los primeros ensayos de esta red que recién les presentaba Andrés, que es una red donde los productores en sus propios campos es que realizan los ensayos, así que no son condiciones controladas, son con toda la variabilidad que existe en los sistemas naturales de producción, y por lo tanto los resultados que vamos a estar viendo vienen de ahí. Teníamos todos estos sitios, ¿sí? Fíjense que estamos abarcando casi toda la región pampeana. Ahora por suerte repetimos 2019-2020, 2019-2020 la red, y tenemos más sitios todavía, 19 sitios. Nos fuimos también para más el norte, que nos faltaban algunos sitios que este año no tuvieron algunos problemas y no se implantaron.
Pero los resultados que le vamos a estar mostrando son de todos estos sitios. Y acá tenemos la fecha de siembra, por ejemplo, Bonifacio el 19 de abril y la fecha de supresión del cultivo de servicio el 29 de octubre. Y así para cada uno van a haber fechas todas muy distintas ahí. Y eso es porque cada productor hizo el manejo normal que hacía en sus campos, ¿sí? Y entonces tenemos fechas de siembra que van desde abril, marzo, hasta casi julio, 29 de julio, acá probablemente la más tardía, ¿sí? Entonces tenemos una gran variedad de fechas de siembra y de fechas de supresión del cultivo de servicio, pero a pesar de toda esa variabilidad de zonas, sitios, fechas, aparecen resultados bastante concretos que les vamos a estar mostrando, o les voy a estar mostrando ahora. Bueno, para empezar, los primeros resultados de cómo le fue en la producción de biomasa a los cultivos de servicio. ¿Cuánta biomasa produjeron? Plantamos toda esta variedad de cultivos de servicio que ahora los voy a detallar con los manejos modales de cada zona. Plantamos rabanito, avena sativa, avena estrigosa, centeno, melilotus alba, trébol persa, trébol subterráneo, vicia sativa, vicia villosa, esta variedad Intascasubi, la vicia villosa, una de gentos, reygrás, trébol persa. Acá empiezan las mezclas. Estas 6 de acá son mezclas. Reygrás con trébol persa, reygrás con vicia villosa, villosa persa y avena estrigosa, villosa persa y centeno, villosa, avena blanca, colza, trébol persa, trébol subterráneo y nabo. Como vieron, la idea de esta red era un paneo general de muchas especies puras y varias especies en mezcla para empezar a entender un poco cómo era la producción en toda la región pampeana. Una de las cosas principales que apareció es que no hay una interacción clara entre cultivos y regiones. O sea, en general los mejores cultivos anduvieron, la mejor especie anduvo bien en todos lados y no hubo una interacción muy clara. Hubo 2 o 3 cositas que ahora les voy a contar, pero por eso es que les muestro los resultados promedios de producción. Entonces acá tenemos cuánto produjo de biomasa aérea, por ejemplo el rabanito forrajero, ¿tá? Y estos se llaman box plots, o gráficos de cajas, que ¿qué es lo que significan? Lo que está pintado en verde acá, todas las observaciones, que en este caso son de los distintos sitios de la región, el 90% de las observaciones caen en esa caja. O sea que hubo mucha variabilidad en la producción de rabanito. Hubo sitios que produjeron muy poquita biomasa, ¿sí? 1000 kilos o menos, y hubo sitios que el rabanito produjo casi 5000 kilos de biomasa aérea. La media está puesta por un asterisco y la mediana por una barra. O sea que acá la media y la mediana son parecidas, tuvo una distribución bastante normal, alrededor de probablemente 3500 kilos el rabanito. Y los bigotes estos lo que muestran es el valor máximo que produjo y el valor mínimo, ¿sí? Entonces fíjense que para la avena sativa el promedio de rendimiento anduvo en 5000 y pico de kilos, pero hubo sitios que produjeron casi 10.000 y pico de kilos y hubo sitios que produjeron menos de 2000 o 3000 kilos, ¿sí? Si miramos en general las gramíneas, que van a estar siempre de color celeste en los gráficos, vamos a tener las leguminosas de colores rosados o rojos y vamos a tener las mezclas de colores combinados acá, ¿sí? En casi toda la presentación que sigue. Lo que tenemos es que las gramíneas fueron, como esperábamos, las más productivas, 5000 y pico de kilos de promedio, pero con valores altos de casi 10.000 o 11.000 kilos de biomasa aérea producidos por estos cultivos de servicio, que recuerdo, en muchos casos ocuparon 4 o 5 meses solamente del año y en invierno, ¿sí? Claramente se ve bastante variabilidad también entre las regiones, pero con promedios, pero bastante variable entre los distintos sitios de la producción de las gramíneas. Por ejemplo, el centeno con menos variabilidad, si lo ven ahí, pero con extremos grandes también. Acá viene un conjunto de 3 leguminosas, melilotus, trébol persa y trébol subterráneo, que produjeron poco en casi todos lados y que acá pensamos en que son algunos problemas de implantación, de inoculación de la semilla, profundidad de siembra. Algo nos pasó acá que no logramos en casi ningún sitio de la red. Fíjense que los bigotes máximos no llegan a producir 4000 kilos, en este caso un trébol subterráneo. Los trifolium, digamos, y el melilotus no anduvieron bien ese año, lo que no significa que los tenemos que descartar como cultivo de servicio, pero tenemos que mejorar para lograr que se implanten mejor. Hay muchos ejemplos de productores y de productores innovadores de distintas zonas que logran implantar estos cultivos muy bien en la red. Este año en particular no lo logramos hacer. Fíjense que después sigue la vicia sativa, bastante distinta a la producción de las vicias villosas. Las dos vicias villosas muy parecidas, ¿sí? Con poca variabilidad la vicia sativa, pero menos rendimiento claramente, alrededor de 3.000 kilos comparado con casi 4.400 de promedio de las vicias, ¿sí?
Y después vienen todas las mezclas, fíjense, con bastante variabilidad, pero también los promedios bastante estables, ¿sí? Entre mezclas. No hubo ninguna mezcla que se destacara. Más o menos todas, siempre hubo alguna que produjo bien. Y ese es uno de los mensajes que podemos pensar, ¿no? Fíjense que es muy variable, pero al mismo tiempo casi todas las mezclas siempre en algún lugar anduvieron bien, ¿sí? No así, por ejemplo, estos cultivos de acá, o incluso el rabanito, que fue muy variable, pero tuvo un piso de producción bastante bajo. Este es un rabanito particular con una variedad particular, ¿sí? No quiere decir que haya otros rabanitos forajeros de ciclos más largos, más cortos, ahora vamos a discutir. Lo mismo con estas, en el informe están todas las variedades, después si quieren mirarlas, pero esto es bastante variedad específico, ¿sí? Hay variedades de cada una de estas especies que tienen ciclos muy largos, otras muy cortos y distintos a los que probamos acá. Entonces es otra cosa que tenemos que empezar a mirar con más atención. Pero esto a pantallazo general, ¿cómo fue la situación de la producción de biomasa? Estamos hablando de cultivos que producen, cuando andan bien, unos 5.000 kilos de biomasa, a grosso modo, perfectamente en el invierno, ¿sí? Esos son un poco los números. Una cosa a destacar, el centeno es uno muy plantado en la región, tuvo valores altos, muy altos, pero en promedio no anduvo mucho mejor que las avenas, tanto la negra, de la estrigosa, como la avena blanca, ¿sí? Y la avena negra un poquitito, con valores un poquitito más altos. Vamos a ver en este mapa ahora cómo muestra la producción total de los cultivos de servicio en cada uno de los ensayos. El tamaño del círculo da una idea de si ese ensayo o ese sitio fue muy productivo o poco productivo, ¿sí? Claramente uno de los sitios más productivos fue Venado Tuerto, Chivilcoy, que acá lo tenemos a Bernardo, que después nos va a hablar, que es su sitio acá, y los sitios menos productivos, por ejemplo, Capilla de los Remedios allá. Básicamente por un tema de agua durante este año, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos sitios con muy poca producción y sitios básicamente en esta región con alta producción y en esta región con baja producción de biomasa total, ¿sí? Y las tortitas que tenemos acá son cada una de las especies en celeste. Los tres celestes son la avena sativa, la avena negra, strigosa y el centeno. Fíjense que andan más o menos parecidos en las zonas, no hay una cuestión muy distinta, ¿sí? Hay una tendencia a que en algunos de los sitios más secos, fíjense, el centeno a veces funciona mejor que las avenas, ¿sí? Pero no es una, por ejemplo acá, pero no es una tendencia demasiado clara, ¿sí? Lo mismo, o lo opuesto, digamos, podemos decir con los colores rosa. Generalmente estas dos vicias anduvieron mejor, que son las villosas, y la más oscura, que es la vicia sativa, anduvo en general peor, como veíamos recién en todas las zonas, pero hay zonas, por ejemplo en Chivilcoy, donde la vicia sativa produjo casi lo mismo que las villosas, ¿sí? Y bueno, y eso es un poco lo que se ve como tendencia general, que después la pueden explorar para cada caso. Esta cuestión de cuánto rindieron los cultivos de servicio, hicimos análisis de correlaciones y lo que más se explicó fue las lluvias ocurridas durante el periodo, la fecha de supresión, cuanto más tarde se suprimieron, más produjeron de biomasa, obviamente, y lo otro que nos llamó la atención, pero que dio bastante correlación, es la materia orgánica del suelo. Los sitios más fértiles produjeron más. O sea, acá hay una cuestión de fertilidad, de agua y de tiempo para que los cultivos de servicio logran producir mucha biomasa, que es lo que en principio queremos. Esto es el mismo mapa para las mezclas, las distintas mezclas, y se repite en medio el patrón. Ninguna de las mezclas es claramente ganadora en alguna zona, y tenemos las zonas más productivas con las menos productivas hacia el norte, hacia el oeste, ¿sí? Bueno, hasta ahí producción de biomasa general de los cultivos de servicio. Vamos a ver ahora producción de raíces, que como saben es bastante más complicado que medir biomasa, y no vamos a tener datos de todos los sitios, sino solo de algunos sitios, 5 sitios específicamente que se midió, biomasa subterránea, y lo hicimos por lo que llamamos el muestreo de planta entera, que es un muestreo que no es con barrenos, como el típico, es un muestreo que lo desarrollamos en el grupo de trabajo, en donde se saca una planta entera y se lleva al laboratorio y se mide la partición tallo-raíz de esa planta, y eso es lo que estamos graficando acá, ¿sí? Y básicamente tenemos las especies más representativas de rabanito, avena y centeno como gramíneas, y las leguminosas que habíamos evaluado aquí en rosado o rojo. Lo que vemos claramente es que el rabanito tiene una partición de 0,4 casi, o sea, 0,4 significa 40%, podríamos decir, 0,4 en porcentaje sería 40%, 40% de la producción total va hacia abajo, ¿no? Y el 60% hacia arriba, eso es lo que significa este número. Fíjense, en realidad,
que la mayoría de las especies, ahora voy a hablar de Melilotus y persa, pero las avenas, el centeno, el trébol subterráneo y las vicias, estamos hablando de particiones cercanas al 10% solamente. O sea que una planta pone el 90% de su productividad arriba y solo un 10% de su productividad total abajo, de nuevo con este muestreo de planta entera, ¿sí? Estos son los datos que nos dan. Estas dos especies, Melilotus y trébol persa, tuvieron particiones más altas, pero porque habían producido muy poco, si se acuerdan. Entonces, al producir muy poquito arriba, no es que produjeron mucha raíz, sino que simplemente produjeron muy poco arriba, entonces la partición es elevada. Pero estas, que son las que anduvieron bien en casi todos los sitios, denotan que tenemos un tema, salvo con rabanito, tenemos un tema acá de que los cultivos que estamos usando producen muy poca raíz. Y ahí tenemos mucha oportunidad de empezar a pensar en otras variedades de estas mismas especies, por ejemplo, que logremos identificar que produzcan más raíces, que es una de las rasgos de interés que nos interesa de los cultivos de servicio, si es que queremos obviamente producir materia orgánica, como es uno de los objetivos centrales de muchos de estos cultivos, ¿sí? Entonces, es algo para empezar a pensar, ¿por qué estamos usando cultivos que tienen poca producción de biomasa subterránea? ¿Cuántos kilos representa esa partición? Bueno, acá les separo en dos tipos de zonas, la zona que teníamos con producciones relativamente bajas de raíces, como esta, y la zona de altas. En la zona de baja, fíjense que lo que estamos hablando es, bueno, el rabanito más 1000 kilos, pero la avena y el centeno estamos hablando de 500 kilos solamente de biomasa subterránea, cuando habían producido 5000 kilos arriba, solamente 500 kilos abajo. Estamos aportando solo 500 kilos de raíces. Y en esta zona, mucho menos las vicias, que en algunas de estas zonas produjeron bastante bien, 3.000, 4.000 kilos. Abajo estamos hablando de que producen solamente 200, 250 kilos de raíces. Acuérdense, lo hemos dicho muchas veces, las raíces humifican un 50% y la biomasa aérea más o menos un 5%. O sea que tener más kilos de raíces significa tener más materia orgánica en el suelo. Cuando vamos a las zonas de alta producción, de esta zona más húmeda, fíjense que los rabanitos se mantienen en más o menos 1000 y algo de kilos. 500 kilos también para sativa y centeno suben un poquito, pero no mucho. Estamos hablando de que siguen metiendo solamente 500 kilos de biomasa. Estas siguen poniendo muy poquito. Y las vicias sí suben un poquito con respecto a lo de antes, pero tampoco mucho, ¿sí? Sativa se queda abajo y la vicia villosa sí, ahí podemos hablar de que está poniendo casi 500 kilos en los lugares que más produjo de raíces, con una buena calidad. Ahora vamos a ver. Una cosa que nos fue interesante es que cuando pusimos todos estos datos juntos de producción de biomasa de raíces acá en este eje, y en el otro eje pusimos cuánto produjeron de biomasa aérea. O sea, este puntito, por ejemplo, acá es un puntito de una gramínea, ¿sí? Acá tenemos en distintos colores los tres grupos funcionales de cultivo de servicio, que produjo 2.000 kilos de biomasa aérea y 1.800 kilos de raíces, ¿sí? Fíjense que aparece como una relación en donde a valores bajos de producción de biomasa aérea, entre 0 y 4.000 kilos más o menos, a medida que se produce más biomasa aérea, también se producen más raíces, pero menos, ¿no? Obviamente porque la partición no era 50-50, sino que era más abajo. Pero hay un valor por acá en donde tenemos, por ejemplo, una gramínea que produjo 10.000 kilos de biomasa aérea, pero produjo menos de 1 tonelada arriba. O sea que siguen produciendo arriba mucho más, ¿sí? Seguimos aumentando la biomasa aérea, pero la biomasa subterránea parece estar medio trabada para estas especies, estos cultivares que estamos, o estas variedades que estamos usando, ¿sí? Y aparece medio este umbral que tenemos acá, que por arriba de 4.000 kilos más o menos, casi todas estas especies no se van de producir mucho más de 1 tonelada de raíces, ¿sí? Salvo si quieren los nabos, ¿sí? O las crucíferas, que son los puntos verdes, que sí parecen tener, que sigue. No tenemos crucíferas de 8.000 o 10.000 kilos, pero si esto sigue para arriba, podríamos pensar en 3 toneladas de materia seca, o no, tal vez esto satura a un nivel un poquito más alto. Una cosa para resaltar es estas gramíneas de acá, por ejemplo, esto es un ryegrass camaro, estos 3 puntos de una especie en particular, una variedad en particular de ryegrass, que claramente, independientemente de la biomasa que produce, aérea, parece producir casi 2 toneladas de raíces. Estas son las cosas interesantes que tenemos que empezar a ver. ¿Qué variedades producen mucho abajo? ¿Sí? Y parece ser que eso, por los datos que tenemos, es bastante dependiente de la variedad y no tanto del año, ¿sí? El año va a ser que un centeno produzca 10.000 kilos, pero va a producir solamente 1 tonelada de raíces, o una vicia muy buena produzca 8.000 kilos de biomasa aérea, pero no va a pasar de 1 tonelada de raíces, ¿sí?
Entonces tenemos que empezar a buscar variedades que tengan mayor producción de biomasa subterránea. Calidad. Acá hablamos de la relación carbono-nitrógeno de la biomasa aérea en primero y después de la biomasa subterránea. ¿Cuál es la calidad de estos cultivos que estamos produciendo de servicios? Calidad en sentido de, acuérdense que estos cultivos le van a dar de comer al suelo, los estamos poniendo para principalmente nutrir el suelo, es uno de los objetivos. Otro puede ser combatir malezas, ahora vamos a ver los distintos servicios, pero uno principal es la comida que le damos al suelo y por lo tanto la calidad va a tener mucha importancia. ¿Cómo fue la calidad? Acá tenemos la relación carbono-nitrógeno, ¿sí?, de la parte aérea, de todas las mismas especies que miramos en toda la red, que recién en el mismo orden que mirábamos hoy. Fíjense, el rabanito tuvo calidades alrededor de 23, 24, relación de carbono-nitrógeno, una relación de carbono-nitrógeno bastante baja o acorde a los microorganismos. Las gramíneas, en cambio, tienen valores más altos, como era esperable, ¿sí? Y el centeno se destaca acá con valores bastante más altos de relación carbono-nitrógeno que las avenas, ¿sí? O sea que es más, como decimos nosotros, carbonudo, ¿sí? Tiene una relación carbono-nitrógeno más alta que las avenas. Esto también puede ser en parte porque sea el centeno que usamos es de ciclo corto, entonces cuando lo matamos a distintas fechas en general está más florecido, ¿sí?, más encañado y por lo tanto presenta relaciones carbono-nitrógeno altas. Acuérdense que esta relación la podemos manejar con el momento de supresión. Si ponemos variedades largas, ¿sí?, y al momento de la supresión están en estado vegetativo, la CN va a ser bastante más abajo. Las leguminosas tuvieron todas una CN baja como era esperada, ¿sí?, alrededor de 19 más o menos, ¿sí? Estas acuérdense que produjeron poco y son variables, pero las vicias tuvieron fíjense que el box plot es bastante más chico que los demás, o sea, tiene una relación carbono-nitrógeno bastante estrecha, pareja, ¿sí?, y alrededor de 19 son una calidad muy buena como era de esperarse. Y acá apareció una sorpresa, fíjense las mezclas, estas son mezclas generalmente de una gramínea y una leguminosa, y sorprendentemente se parecen más en calidad a las leguminosas que a las gramíneas que están en la mezcla, ¿sí? O sea que acá hay un efecto de que esto es el total de la mezcla, ¿no? La relación carbono-nitrógeno de las leguminosas más las gramíneas todas mezcladas, pero están más abajo, más parecidas a las leguminosas puras que a las gramíneas puras. Eso es probable que esté pasando que la leguminosa fija nitrógeno y le transfiere parte de su nitrógeno a la gramínea, hay menos competencia de nitrógeno del suelo de las gramíneas, y terminamos con una mezcla que era más estable según lo de antes y que además tiene una relación, una calidad mucho mejor que las gramíneas puras y más parecida a la de las leguminosas. Algo interesante para pensar de las mezclas. Ahora vamos a ver lo mismo, la relación carbono-nitrógeno, pero para menos especies, para las especies que medimos raíces, y entonces tenemos la relación carbono-nitrógeno de la parte aérea, acá, y de las raíces acá, ¿sí? Entonces, fíjense, para el rabanito, las raíces tienen una CN más alta, un poquitito más alta que la parte aérea, ¿sí? Una relación carbono-nitrógeno más alta. Para la avena sativa, esa es la que más se marca esa diferencia, ¿sí? Su biomasa aérea tiene una calidad mejor que la de las raíces. Para el centeno no cambió tanto, con mucha variabilidad, y para las leguminosas tampoco cambió la calidad de lo aéreo con lo subterráneo, ¿sí? Pero nos sorprendió acá, ¿no? Pensábamos, lo que muchas veces he reportado por ahí, que las raíces en general tienen mucho más carbono que nitrógeno, son más carbonudas que la parte aérea de una misma planta, y eso no parece estarse viendo acá, salvo tal vez en la avena sativa como una cosa muy marcada. En centeno, por ejemplo, no se ve para nada. Eso significa que estos cultivos van a estar poniendo raíces pocas, pero relativamente de buena calidad también a ese suelo para darle comer, y estas pocas, menos raíces aún, pero de muy buena calidad. Esas raíces que ponen en el suelo, que de nuevo se humifican bastante más que la parte aérea. ¿Qué pasó con la fijación de nitrógeno? Bueno, ahora vamos a mostrar datos de cuánto nitrógeno fijaron del aire estas plantas, los cultivos de servicio, y cuánto tomaron del suelo. Eso lo medimos con isótopos de nitrógeno 15 en el laboratorio, que es capaz de discriminar esa tecnología, ese método, esa técnica, es capaz de discriminar cuánto nitrógeno una leguminosa tomó del aire y cuánto tomó del suelo, ¿sí? Y vamos a ver los resultados de la misma manera que antes. Acá tenemos todas las leguminosas, no están las gramíneas, ¿sí? Sí están las mezclas, entonces tenemos las leguminosas puras y las mezclas que había en la red, para ver cuánto nitrógeno tomaron del aire en proporción, ¿sí? Si agarramos el total de nitrógeno de una planta, este valor de acá significa que el 60% de los Melilotus y tréboles estuvo tomado del aire, el 60% de su nitrógeno. El resto, el 40%, lo toman del suelo, ¿sí?
Generalmente toman del aire una parte y una parte del suelo. Fíjense que todas las leguminosas anduvieron alrededor del 60%, bastante parejos, con relativamente baja dispersión, o sea, casi todas fijan más o menos el 60% de su nitrógeno lo toman del aire y el 40% del suelo. Y para las mezclas tenemos más dispersión, ¿sí? Pero de toda la mezcla, incluida gramíneas y leguminosas, alrededor del 40% del nitrógeno que tenía esa mezcla lo tomó del aire y el 60% lo había tomado del suelo, porque claro, ahí hay gramíneas que están tomando solamente del suelo y leguminosas que toman de los dos lados, ¿sí? Pero es interesante saber que estamos hablando de una incorporación de 40% del total de la mezcla es nitrógeno nuevo que vino del aire, que nos lo estamos ahorrando en este caso de una fertilización en el futuro, ¿sí? El servicio que estamos dando acá con este cultivo es incorporar nitrógeno y ahorrarnos una fertilización. De alguna manera estaríamos plantando un cultivo que no cosechamos, pero nos ahorramos la fertilización con nitrógeno posterior. Esto es lo mismo, ahora para todos los cultivos, también los puros, las leguminosas, puras acá, ponemos las gramíneas también porque estamos separando lo que tomaron del aire y lo que tomaron del suelo acá. Entonces las gramíneas solo toman del suelo, por eso no tienen rayado, ¿sí? En cambio las leguminosas toman del suelo y tienen el rayado y el resto lo toman del aire y las mezclas toman también de los dos lados, ¿sí? Lo primero que vemos es que las gramíneas y el rabanito tomaron más o menos unos 40 y pico, 45 kilos de nitrógeno del suelo. Ese es nitrógeno que estaba ahí, que es muchas veces el que el productor antes de sembrar el cultivo estival mide y lo ve como partes por millón, como nitratos en el suelo. Ahora eso es el cultivo que creció durante todo el invierno, ese nitrato lo tomó y lo tiene guardado, ¿no? Y durante todo ese invierno, ese nitrato, si no hubiera cultivo de servicio, se puede escapar. En cambio, este cultivo puede ofrecer, o un servicio que da es el ser cultivo trampa, ¿no? Para esos nutrientes, atrapar los nutrientes, no solo nitrógeno, como estamos graficando acá, pero lo mismo podría pasar con calcio, con magnesio, con potasio, con fósforo, ¿sí? Nutrientes que se capturan y al no quedar inorgánicos, que se podrían perder, ahora quedan en las plantas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que capturar una cantidad bastante importante, 44 kilos de nitrógeno, son casi 100 kilos de urea, más o menos, que están guardando estos cultivos acá, y en algún momento lo van a devolver, ¿sí? al cultivo siguiente. Las leguminosas, estas habían rendido muy poco, así que las esquivamos, pero las vicias, fíjense que estamos hablando que fijaron 50, 50 y pico kilos de nitrógeno en el aire, 100, 120 kilos de urea que tomaron del aire, y además tomaron unos 25 kilos del suelo, ¿sí? En total estamos hablando de unos 75, variable, entre 60 y casi 100 kilos de nitrógeno que esa leguminosa va a estar dejando para el cultivo siguiente, ¿sí? Las mezclas lo mismo, fíjense que obviamente tomaron menos del aire que las puras, pero tomaron más del suelo que las puras, ¿sí? O sea, toman un poquito más del suelo al tener gramíneas y toman del aire como tienen leguminosas y hacen un balanceo bastante intermedio, 50 y 50 de los dos lados, pero están aportando unos 40 kilos de cada una de las dos formas de absorber del aire y del suelo, ¿sí? Bueno, eso con respecto a nitrógeno, o sea, contestando la pregunta de cuánto nitrógeno están agregando estos cultivos. De nuevo, todos esos datos son promedio de toda la región. Obviamente que tenemos las barritas, hubo lugares en que casi 120 kilos de máxima de nitrógeno se aportó y lugares donde tenemos los mínimos en 30, 40, 50 kilos para abajo, ¿sí? Bueno, otro servicio, claramente uno muy buscado, es el control de malezas, ¿sí? ¿Cómo nos fue con el control de malezas con los cultivos de servicio? Los gráficos que les voy a mostrar acá es de nuevo todas las especies y las mezclas, y lo que está en este eje acá ahora es el porcentaje de control de malezas con respecto a un testigo barbechando, ¿sí? Un testigo en barbecho. Entonces, si es 100%, quiere decir que el control de malezas del cultivo de servicio fue 100% con respecto al barbecho que estaba al lado, una parcelita que estaba al lado, sin cultivo de servicio, ¿sí? Entonces, fíjense, el rabanito no controló muy bien, más o menos un 50% de eficiencia en el control de malezas, bastante bajo, y eso de nuevo, y con bastante variabilidad. Hubo algunos que no controlaron nada incluso, ¿sí? Tenían la misma cantidad de malezas que el barbecho. Y eso es porque estos rabanitos creemos que fueron muy precoces. Los sembramos, al principio crecieron muy rápido en casi toda la red, pero terminaron muy temprano, ¿sí? Mucho antes incluso de que los secaran. Entonces ahí dieron lugar a las malezas de primavera y terminan controlando poco al momento que controlamos, ¿sí? Entonces no es que tenemos que descartar el rabanito, es una especie muy agresiva al principio, pero habría que pensar en variedades distintas o consociarlo con mezclas
que el rabanito controle en un momento las malezas y que otras especies podrían controlar después. Las gramíneas controlaron en general muy bien todas, arriba de 80%, con bastante estabilidad. Estas 3 anduvieron muy mal, ¿se acuerdan? Produjeron muy poca biomasa y entonces controlaron muy mal malezas. Vicia sativa controla menos también que la gran sorpresa de la red, que fueron las 2 vicias villosas, ¿sí? Que piensen que estas son leguminosas, que crecen generalmente un poquitito con menos vigor al inicio y crecen más tardíamente, que gastan mucha energía en fijar nitrógeno, pero controlaron muy bien las malezas, incluso mejor que algunas de las gramíneas en la mayoría de los sitios. O sea que están dando el servicio de control de malezas con mucha estabilidad. Fíjense que son chicos los boxplot en toda la región, ¿sí? O sea que es claramente una especie muy interesante. Las mezclas, fíjense que las mezclas, estas 4 de acá, casi todas controlaron muy bien, y estas 2 que se destacan para abajo en mal control, generalmente fue porque tuvieron alguna de las leguminosas que anduvo mal, persa y el rey gras, que no logró controlar, y en este caso 2 tréboles y un nabo, que tampoco había controlado, entonces claramente controla menos. Pero siempre que tuvimos alguna vicia, algún centeno, alguna avena, tuvimos un control de maleza muy bueno y muy estable, parecido a los controles que tuvimos con las especies puras, ¿sí? Eso para las mezclas. Bueno, pero en general podemos hablar de que todas estas controlaron muy bien malezas, y eso es algo que yo creo que se está viendo en los experimentos, está bastante probado. Los cultivos de servicio bien sembrados que logran producir biomasa controlan muy bien malezas. Y este es un gráfico que nos resultó muy interesante para mostrarles. Acá tenemos el control de malezas en porcentaje, 100% era que controlaba todas las malezas, 0 era que no controlaba. Pero lo estamos graficando en función de la cantidad de biomasa que produjeron esos cultivos de servicio. Entonces, por ejemplo, este puntito rojo acá es una leguminosa, ¿sí? El verde es una crucífera, el celeste es una gramínea, y los triángulos son mezclas, gramínea leguminosa, leguminosa crucífera, y las 3, ¿sí? Los amarillos. Y entonces volvamos a este punto de acá. Este punto de acá controló un 50% las malezas, ¿sí? Con respecto a este trigo, y produjo 5.000 kilos de biomasa. O sea, una leguminosa que produjo bastante bien, pero no controló muy bien malezas, ¿sí? Si miramos esto, lo que más o menos vemos es que por acá hay una línea más o menos de que todos los cultivos con más de 4.000, 5.000 kilos de biomasa controlaron todos muy bien malezas, más del 70%, ¿sí? Eso es lo que vemos más acá. Sin embargo, cuando ya teníamos menores producciones a 4.000 kilos, ahí el control de malezas fue deficiente, incluso en algunos casos muy malo, ¿sí? Pero una cosa interesante que sale de esta gráfica es que no aparecen redondeles celestes en esta zona, ¿sí? No hay gramíneas que produjeron poca biomasa y controlaron mal las malezas. Casi todas las gramíneas que produjeron poca biomasa controlaron muy bien malezas, independientemente de que produjeran 2.000 kilos de biomasa aérea. Esto es algo que está bueno para tener en cuenta. Las gramíneas a baja producción aérea igual parecerían estar controlando muy bien malezas. Y estos puntos rojos de acá, que ven acá, que son leguminosas que produjeron poco, pero controlaron muy bien malezas, obviamente no fueron los tréboles, como podría haber sido, sino que fue vicia villosa. Entonces acá hay otro mensaje también de que vicia villosa tiene un comportamiento parecido al de las gramíneas a centeno y avena, que a muy baja producción igual controla muy bien malezas. O sea que empieza a ser medio la estrellita, digamos, de la red en cuanto a que da muchos servicios al mismo tiempo. Consumo de agua. Esto es el gran miedo de estos cultivos de servicio, porque acá no tenemos el problema del servicio, sino del disservicio, podríamos hablar, ¿no? El cultivo este nos podría consumir agua durante el barbecho y provocar disminuciones en el rendimiento del cultivo sucesor de verano que viene, que es el de renta. Y esa es la gran razón por la que dejábamos los inviernos vacíos, digamos, barbechando, juntando agua. Ya hay muchos ensayos del INTA, que participó mucho en esta red también y nos ayudó un montón, pero hay muchos ensayos del INTA. Nosotros también tenemos algunos experimentos y algunas simulaciones en donde mostramos que ese consumo de agua de las especies de cultivo de servicio no es tanto como pensábamos, y peor todavía, que dejar barbechando no nos garantiza juntar agua, ¿sí? Algunos experimentos muy lindos de Cristian Cazorla, de Marcos Juárez, que muestra cómo durante el barbecho el agua que llueve también se evapotranspira y se va, y entonces durante el barbecho no juntamos todo el agua que pensábamos, y es un momento en donde estamos desperdiciando agua
desperdiciando recursos y desperdiciando luz. Ahí llega mucha luz que no es aprovechada por nadie. Pero vamos a ver qué pasó con el consumo de agua en la red de cultivo de servicio. Y ahí empiezo con vos, Bernie, con tu sitio de Chivilcoy, porque es un sitio distinto al resto de la red, porque Bernardo, y ahora nos va a contar mucho mejor, está inventando estas cosas, que es hacer un planting green o un sembrado en verde. Entonces, Bernardo secó o terminó su cultivo de servicio y el mismo día sembró el cultivo de verano, ¿sí? Que era un maíz en este caso. Entonces, este gráfico lo que muestra es, acá estamos agrupando porque más o menos no hubo diferencia entre crucíferas, gramíneas, leguminosas y las mezclas, para que sea más sencillo. ¿Cuánta agua había de diferencia con respecto al barbecho? ¿Sí? La diferencia con respecto al barbecho que venía barbechando, que venía juntando agua, supuestamente. ¿Sí? Y efectivamente había 20% menos de agua en casi todos los cultivos de servicio. En el suelo había 20% menos de agua, es negativo el símbolo acá, ¿sí? Al momento en que Bernardo mató, ¿sí?, sus cultivos de servicio y sembró ese mismo día el maíz. O sea que el maíz de Bernardo, acuérdense, arrancó con casi 20% menos de agua en el suelo, el cultivo de maíz de Bernardo. ¿Sí? Vamos a después retomar eso, pero es una de las particularidades de la red. ¿Qué pasó con el resto de la red? Todos los otros que suprimieron su cultivo de servicio y tuvieron un periodo de barbecho de entre 15 y 20 días los mínimos, bueno, Bernardo 0, hasta casi 3 meses o 2 meses y medio en algunos sitios, ¿no? O sea, mataron el cultivo de servicio y hasta sembrar ese otro cultivo a veces pasó 1 mes y medio, 2, que obviamente estaba entre medio de la supresión del cultivo de servicio y el cultivo siguiente de cosecha. Esto de nuevo es el mismo gráfico que antes, diferencia con el barbecho. Como se fijan, todos tenían menos agua, lo mismo que veíamos con Bernardo antes, menos agua al momento de secado del cultivo de servicio. En promedio, 25% menos de agua había en el suelo con cultivo de servicio, con todos, con respecto al barbecho. ¿Sí? 41 milímetros menos de agua en el suelo en promedio cuando matamos el cultivo de servicio. Pero bueno, eso fue cuando lo matamos. Salvo Bernardo, que mató y sembró el mismo día. ¿Qué pasó cuando el resto de la red, que había pasado un tiempo, sembró su cultivo estival? Pasó esto. Esta es la cantidad de agua que había, ¿sí? La diferencia con el barbecho, 0 es no diferencia. Todos estos estaban por abajo. Y fíjense ahora, están todos con 0 diferencia. Los mismos box plot que antes. Hubo lugares con 50% más de agua y lugares casi con 50% menos. Pero en promedio en toda la región no hubo diferencias al momento de sembrar el cultivo estival en el contenido de agua en el suelo, independientemente de qué cultivo de servicio venía con respecto al barbecho. O sea, la misma cantidad de agua. Acuérdense que partieron de menos agua. O sea, que si partieron de menos agua y ahora hay la misma cantidad de agua, significa que en ese periodo de tiempo que hubo, la recarga fue superior. O sea, en ese tiempo, los cultivos de servicio lo que hicieron es recargar más agua que el barbecho, y entonces llegan al momento de la siembra del cultivo estival con la misma cantidad de agua, en este año particular, en la red, en promedio en todos los sitios, con variabilidad entre sitios. ¿Sí? Vamos a entendernos de eso. Hubo sitios que sí tuvieron menos agua, pero también, y sorprendentemente, hubo muchos sitios que hubo más agua en las parcelas que tuvieron cultivo de servicio que en las parcelas que habían tenido barbecho. Eso significa que hubo más recarga y además más retención de agua en esos suelos. Paraná es el ejemplo extremo de eso, donde hubo casi 50% más de agua cuando había habido cultivo de servicio que cuando no había cultivo de servicio en el barbecho. O sea que el cultivo de servicio se tomó más agua cuando lo matamos, pero del tiempo que tardó en sembrarse el cultivo estival, 1 mes y medio más o menos, se recargó todo el perfil y además 40% más de agua que en el barbecho. O sea que en el barbecho el agua escurrió para los costados y no infiltró. ¿Sí? En cambio, con cultivo de servicio logramos tener más agua y varios sitios pasó eso. Tenían 10, 5, 15% más de agua con los cultivos de servicio que contra el barbecho. ¿Sí? Y en promedio eso da que no hubo diferencias. O sea que en este año el agua no parece haber sido, en la mayoría de los sitios, en promedio un problema. ¿Sí? De nuevo, eso tenemos que jugar en cada sitio en particular con la ventana que dejamos para la recarga de agua, ¿no? Si nos sobra el agua, podemos hacer como Bernardo, matamos y sembramos el mismo día. Si nos falta el agua, vamos a tener que dejar una ventana para que recargue las lluvias el perfil de primavera, pero sabiendo que si tuvimos cultivo de servicio, esa recarga y esa infiltración parecería ser mayor. Que además lo muestran varios artículos también del INTA y de la facultad. Bueno, ¿qué pasó? Lo último, ¿qué pasó con el rendimiento del cultivo estival, que venía después de estos cultivos de servicio? Y les voy a mostrar ahora principalmente los datos de maíz, que fueron la mayoría
de lo que sembraron en casi toda la red después de los cultivos de servicio fue maíz, ¿sí? Y vamos a ver este tipo de gráficos, donde está el rendimiento del barbecho en este eje y el rendimiento de maíz sobre barbecho en este eje y el rendimiento de maíz sobre cultivo de servicio en este eje, ¿tá? Por lo tanto, si los puntitos se ubican acá, esto va a ser una parcela, significa que rindió lo mismo, ¿sí? El maíz que tenía antecesor barbecho que el maíz que tenía antecesor un cultivo de servicio. Si los puntos están para arriba, significa que rindió más el maíz que tenía antecesor cultivo de servicio que el maíz que tenía barbecho, ¿sí? Y si los puntos están por abajo, lo opuesto, rindió más el barbecho que el maíz con antecesor barbecho que el maíz con antecesor cultivo de servicio. Bueno, ¿y qué pasó? Acá tenemos todas las parcelitas de la red. Cada puntito, esto es una parcela, ¿sí? Esto es el rendimiento del maíz con cultivo de servicio y este de nuevo con barbecho. Y fíjense que la mayoría de los puntos, estos son todas leguminosas, la mayoría de los puntos están por arriba. Casi todos los maíces en todas las zonas de rendimientos de 3.000 kilos hasta 10.000 kilos de maíz rindieron, bueno, 12.000 kilos de maíz, rindieron más cuando tenían un antecesor leguminosa que con un barbecho, ¿sí? Y acá hay experimentos fertilizados, no fertilizados, todo mezclado en una bolsa como cosa general. Pero hay algunos que están por abajo. Fíjense que los que están por abajo son casi siempre subterráneo, persa, ¿sí? Subterráneo, esas leguminosas que habían andado muy mal, ¿sí? O sea que si miramos las vicias, que son las que anduvieron bien, bueno, ahí está el ensayo de Bernardo, el sitio de Bernardo se los muestro porque Bernardo, a pesar de que hizo Planting Green, está todo por arriba, todas sus especies rindieron más con antecesor cultivo de servicio que en el barbecho. Y si miramos las leguminosas, y ahí está Bernardo de nuevo, específicamente las vicia villosas, están todas por arriba o igual, ¿sí? En todos los sitios, los maíces sembrados atrás de vicia rindieron más, 2.000 kilos más, si quieren en promedio, en algunos lugares casi 4.000 kilos de maíz más, Bernie, 4.000 kilos más de maíz, ¿no? Un montón más, que hacer la cuentita de acá, de 7 a 11, sí, casi 4.000 kilos más de maíz atrás de vicia que atrás de un barbecho que supuestamente estaba juntando agua. O sea que el agua parece no haber sido el problema. ¿Qué pasó con las gramíneas y los rábanos? Bueno, acá tenemos otra historia. Fíjense que hay puntos por arriba y hay puntos por abajo, ¿sí? Bernardo, de nuevo, es uno de los que sus gramíneas también fueron beneficiosas para el cultivo de maíz. Todos sus maíces rindieron más con gramíneas antes como antecesor que no. Pero hubo muchos sitios en la red en donde las gramíneas provocaron disminuciones importantes de 2.000 kilos en el maíz. O sea, tener cuidado con las gramíneas antes de maíz. Toda la información que tenemos es que parece ser que esto no fue agua, por lo que vimos antes. Esto fue inmovilización de nutrientes, principalmente nitrógeno, por esas gramíneas que las matamos y al mes y pico sembramos el cultivo de maíz y obviamente esas gramíneas todavía se estaban descomponiendo, inmovilizando nutrientes, nitrógeno principalmente, y durante las primeras etancias del cultivo de maíz seguramente le compitieron por nitrógeno los descomponedores, descomponiendo el rastrojo de las gramíneas y entonces rindió menos. Eso no pasó con las leguminosas, ¿sí? Que todas rindieron más, todos los maíces rindieron más atrás de leguminosas, y eso es porque la descomposición de las leguminosas es más alta, más rápida y libera más nitrógeno, obviamente, y seguramente no le compitió como las gramíneas. O sea, bastante esperado de alguna manera el resultado pero interesante para pensar que no fue por agua sino por nutrientes y que entonces tendríamos que regular la distancia entre la supresión del cultivo de servicio de gramíneas con respecto a cuándo vamos a sembrar el cultivo de cosecha o agregarle leguminosas a este cultivo, a esta gramínea, para poder acercarnos, y lo más cerca obviamente va a ser con una leguminosa pura, ¿sí? Lo más lejos con una gramínea pura, el espaciamiento entre el secado del cultivo de servicio y la siembra del cultivo de verano. Pero lo podemos regular un poco con la relación carbono-nitrógeno, al menos en este año donde no limitó el agua, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con las mezclas? Las mezclas un poco la misma historia que las gramíneas, hay muchas mezclas por arriba, ahí está Bernardo de nuevo, siempre por arriba, atrás de cultivo de servicio, pero hubo sitios que tuvieron 2.000 kilos menos atrás de alguna mezcla en particular, y eso es lo que pensamos también es que no es agua, sino que fue inmovilización. Y entonces hay que pensar un poco las mezclas y la proporción de gramínea a leguminosa en la mezcla cuando vamos a un maíz, ¿no? Por lo menos cuando vamos a un maíz. Ahora vamos a mostrarle estos ensayos, algunos eran fertilizados, algunos no fertilizados, y algunos tenían las dos cosas, fertilizado y no fertilizado, porque partieron las parcelas al medio y hicieron los dos, ¿sí? Entonces le vamos a mostrar qué pasó con todos los maíces que no fueron fertilizados, ¿sí? Atrás de un cultivo de servicio,
Y esta es la diferencia del rendimiento con respecto al barbecho, ¿sí? O sea, 0 es igual. Por abajo, como estuvieron todos estos, significa que rindió menos el maíz con antecesor cultivo de servicio de crucíferas, gramíneas o los meliotos y tréboles, rindió menos cuando no fue fertilizado. Pero rindió más atrás de vicia cuando no fue fertilizado. Y rindió también casi igual, digamos, con bastante dispersión, cuando vino atrás de una mezcla, ¿sí? O sea que claramente las leguminosas le estuvieron aportando, las vicias, perdón, le estuvieron aportando nitrógeno a los maíces y aún sin fertilizar hubo una diferencia importante con respecto al barbecho. Cuando fertilizamos el barbecho y fertilizamos el cultivo de servicio. O sea, el maíz que estaba sobre barbecho se fertilizó y el maíz que estaba sobre cultivo de servicio también se fertilizó. Si venía de leguminosas, también se fertilizó, ¿sí? Y miren lo que pasó. Ahí están casi todos los rendimientos de maíz por arriba, ¿sí? Del 0. O sea que rinden más con cultivo de servicio de antecesor, pero fueron fertilizados ahora los maíces, ¿tá? Con alguno de nuevo las gramíneas, con algún ejemplo para abajo casi de bastantes kilos menos, y eso es evidentemente porque no agregamos la suficiente cantidad de nitrógeno. Esas gramíneas se inmovilizaron mucho, por más que le tiramos nitrógeno no lograron, pero en promedio no hubo diferencias y muchos sitios sí lograron rendir más. En cambio el promedio, que son estas cruces de todos los otros, el maíz estuvo rindiendo más cuando fue fertilizado atrás de un cultivo de servicio, ¿sí? O sea que evidentemente piensen que el barbecho estaba fertilizado. O sea que esto no es efecto de la fertilización en sí, es efecto del barbecho anterior cuando todos estuvieron fertilizados. Los barbechos no logran producir lo mismo que las parcelas con cultivo de servicio cuando todo está fertilizado, ¿sí? O sea que hay algo del cultivo de servicio que le está dando un beneficio extra a ese maíz cuando se fertiliza tanto el cultivo de servicio como el barbecho. Y ahora les voy a partir, lo último es, solo 3 ensayos de toda la red hicieron esta división de fertilizar las parcelas la mitad y no fertilizar la mitad de las parcelas del maíz, ¿sí? Estos 3 experimentos de acá. Entonces, lo que vamos a ver son los resultados de estos 3 sitios que tuvieron todos los cultivos de servicio, los secaron, esperaron, sembraron el maíz y después la mitad de la parcela de maíz la fertilizaron y la otra mitad no, ¿sí? Tenemos resultados con y sin fertilización. Estos son los resultados de estos 3 sitios sin fertilizar. De nuevo, el barbecho rinde esto, ¿sí? Y la leguminosa, los cultivos de servicio y leguminosa anterior, el maíz rindió más, lo que veíamos antes, ¿sí? Más o menos intermedio las mezclas, lo mismo que el barbecho, cuando no era fertilizado, ¿no? Y la gramínea rindió menos, lo mismo que antes, cuando no fue fertilizada. O sea, claramente el problema es gramínea sin fertilizar, o sea, sembrar un maíz atrás de gramínea sin fertilizar es un problema, ¿sí? Rinden menos que el barbecho. Pero cuando se fertilizó, miren la diferencia, ¿no? Rinde siempre más, incluso el barbecho porque está fertilizado, pero ahora gramíneas fertilizadas rinden más que el barbecho, ¿sí? Las crucíferas también, las mezclas, y las leguminosas ni que hablar, una diferencia importante, lo que veíamos antes con el barbecho fertilizado también. Esto hace que la diferencia de rendimiento por fertilizar, ¿sí?, sea mucho más grande en las mezclas y en las leguminosas, casi 2.500 kilos, cuando fertilizamos un maíz que venía de mezclas con leguminosas, y cuando fertilizamos un maíz que venía de barbecho, aumentamos 1.000 kilos el rendimiento, y acá estamos aumentando 2.500 kilos, o sea, casi 1.500 kilos de diferencia nos da el cultivo de servicio cuando estamos bajo un escenario de fertilización. Bueno, para terminar, las conclusiones principales, se las leo para que queden grabadas, están también en el informe de la red. Producción de biomasa, las gramíneas fueron más productivas, claramente, pero las vicias villosas sorprendieron, estuvieron muy ahí cerca en términos de productividad. Las mezclas produjeron casi siempre igual y mucho entre sitios y fueron estables, o sea que esta cuestión de agregar diversidad de cultivo de servicio parece estabilizar la producción de los mismos, que era también esperable, una hipótesis esperable. Los tréboles y meliotus no anduvieron bien, pero bueno, no los descartaría de lleno, es un solo año que los probamos y tenemos varias hipótesis de por qué no. Sabemos que en otros lugares andan muy bien y se han logrado implantaciones buenas. Producción de raíces, lo más grande para destacar acá, los cultivos que tenemos ahora y que estamos sembrando producen pocas raíces, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar si vamos a buscar especies nuevas o si vamos a hacer algún manejo distinto para tratar de fomentar la producción de raíces. Sí, es el rasgo que queremos para producir el servicio de mayor producción de materia orgánica, ¿sí? Parecería ser que a partir de las 4 toneladas de producción de biomasa aérea, más allá de eso, los cultivos de servicio no producen más que 1 tonelada de raíz. O sea, si tenemos un cultivo de servicio
que viene produciendo mucho y lo dejamos para que siga produciendo arriba, es probable que abajo no nos esté aportando más kilos de raíces. Pero estaba algunas especies como el Reigras camaro, que era para mirarlo porque particionaba consistentemente más. La calidad, la CN fue baja, o sea, la calidad alta en las leguminosas, aproximadamente 19, y mucho mayor fue en las gramíneas, y variable, entre 37 y 53 de relación carbono-nitrógeno. ¿Sí? El centeno fue la mayor, 53. Centeno fue el más carbonudo, como decíamos hoy. Las mezclas que tuvieron CN bajas, las mezclas tuvieron una CN bajas, 28, que fueron más parecidas a las leguminosas puras que a las gramíneas puras. ¿Sí? Eso también lo habíamos dicho. Cerca del 60% del total de nitrógeno que fijaron las leguminosas vino del aire, 50 kilos más o menos, y 24 del suelo. Las mezclas aportaron 40 del aire, más o menos en promedio, y 25 del suelo, para que tengamos números para ver de cuánto nos podemos ahorrar de fertilización. Y esto de nuevo es promedio para toda la región, cada sitio tiene variabilidad. Y las gramíneas no aportan del aire, pero aportaron o capturaron más o menos 45 kilos del suelo, que en algún momento lo van a devolver. Evidentemente en la mayoría de la red lo están devolviendo después de que lo iniciaba el maíz. Por eso el maíz produjo menos. Lo van a devolver, pero lo van a devolver después. O sea que hay que jugar ahí con el espacio. Control de malezas. Casi todas las especies controlaron muy bien malezas, ¿sí? Y las mezclas también. Y siempre que produjeron más de 4 toneladas, en general producieron muy bien. Las que produjeron menos, que eran las que se habían implantado mal, no controlaron bien malezas. Y las gramíneas y Vicia villosa logran controlar malezas incluso con bajas producciones de biomasa aérea. ¿Sí? El agua. El costo hídrico a la fecha de secado del cultivo de servicio este año en particular fue alrededor de 40 a 41 milímetros, este año en particular, pero a la siembra del cultivo estival el costo hídrico fue 0. ¿Sí? Había lo mismo en promedio o sitios con más agua incluso que el barbecho controlado químicamente. Y por último el rendimiento. Tanto las leguminosas como las mezclas tendieron a aumentar los rendimientos de maíz, ¿sí? Mientras que las gramíneas lo disminuyeron en algunos sitios, en otros no, probablemente por la inmovilización. Esos sitios que estaban por abajo de la línea son todos sitios que están bastante cerca de fecha de supresión y fecha de sembrado del maíz, por lo tanto probablemente hubo un proceso de inmovilización de nitrógeno ahí. Cuando se fertilizó el maíz, los rendimientos fueron mayores siempre cuando veníamos de cultivo de servicio que contra el barbecho, o sea que hubo unos 1.500 kilos de legado, digamos, del cultivo de servicio por arriba de los 1.000 kilos más o menos que dio la fertilización. Bueno, de nuevo, estos son todos los productores, les agradecemos enormemente a todos ellos que bueno, son los que hicieron la red, los que generaron los datos, los que trabajaron arduamente, fueron ellos y Andrés. Claramente nosotros solamente acompañamos y ayudamos en la interpretación, en el procesamiento de los datos y en contarlos después. Pueden ver esto, tenemos un Twitter que lo pueden seguir acá, tenemos la página de cultivos de servicio de la facultad donde está toda esta información y mucho más. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Gervasio, muchas gracias por tu presentación. Para quienes no me están viendo desde el online, yo soy Ramiro Carretero de Agroconsultas y voy a salir en off a hacerle las consultas que ingresaron para Gervasio. Son poquitas, Gervasio, te pido si puede ser breve. Una llegó desde acá, que me la pasaron a mí y yo la subí al sitio y por eso le doy prioridad. Dice, Gervasio, ¿cuál es la profundidad de muestreo de raíces? ¿Sí? ¿Y sobre qué horizonte se espera impactar con los cultivos de servicio? Perfecto. Bueno, el horizonte que pensamos impactar sobre todo es el horizontal, superficial, los primeros 30, 40 centímetros, que es donde salen principalmente los nutrientes de las plantas. El agua puede venir de más abajo y salen, pero el partido de los nutrientes se va a jugar ahí. Y la profundidad, Priscila, 15 centímetros, 15, 20 centímetros, dependiendo de la especie y cuán profundo íbamos, porque eran muestreos de planta entera. También tenemos muchos datos, o hay datos en la bibliografía que, de nuevo, el partido de la producción de raíces en cultivo de servicio, o en cultivos anuales en realidad, se juega en los primeros 20 centímetros en términos de biomasa, no en términos de extracción de agua, que siempre va mucho más abajo. Bien. La otra pregunta es de Juan, dice, Gervasio, queremos intensificar nuestro sistema agrícola, el cual tiene una rotación de tercios. Soja de primera, trigo soja de segunda, maíz, mayormente temprano. ¿Cuáles son los cultivos de servicio que podríamos incluir en los baches sin granos?
¿podríamos plantear algún tipo de pastoreos de la recría? Bien. Ahí la clave es ponerse a pensar cuáles son los servicios que uno busca. ¿Sí? Lo que decimos siempre. Entonces, la clave con la cuestión de cultivo de servicio es ponerse a pensar qué servicio estoy buscando. Ahí ellos plantean un servicio de pastoreo también, digamos, porque quieren sacar algún pastoreo, lo cual me parece bien. Es posible. De nuevo, si tenemos más de 4.000, 5.000, mucha biomasa arriba, parecería ser que muchos servicios que buscamos ya están cubiertos con más de 4 o 5.000 kilos. Si vamos a tener 11.000 kilos, bueno, nos podemos comer un poco y eso probablemente no vaya en detrimento de los otros servicios. Pero el manejo que le demos al cultivo de servicio va a depender de los servicios que queremos priorizar. Si yo quiero meterle una inyección de nitrógeno al suelo, voy a poner leguminosas. Si quiero descompactar mucho el suelo, bueno, probablemente voy a hacer una mezcla con rábanos, con gramíneas y con leguminosas para tratar de descompactar más. Si yo quiero combatir malezas, y ese es mi objetivo, dependiendo de la maleza que tenga, voy a buscar un cultivo de servicio que le compita en el momento adecuado a esa maleza. Si yo quiero además pastorearlo, bueno, tengo que pensar en otro cultivo, ¿tá? Y para cada ventana que yo tenga, voy a tener que pensar en qué cultivo quiero en función de los servicios que tengo. O sea que no me animo a dar una receta, ¿sí? a todos o a un productor en particular. Creo que lo divertido de los cultivos de servicio es empezar a hacerlo customizado, digamos, ¿no? Esto tiene que ser hecho la rotación en particular para cada lote, en donde en un lote particular yo puedo querer controlar erosión y mi servicio principal es erosión, y en otro lote particular mi servicio es malezas porque tengo un problema grande de malezas, y entonces hago otro cultivo de servicio para malezas en ese lote. Entonces, lo que hay que pensar de nuevo es el servicio que busco en ese lote o los servicios, hacer un ranking de prioridades de servicios, y entonces ahí elijo, capaz que es leguminosa o capaz que no, ¿sí? El cultivo de servicio que va. Y después pensando a cuál es el cultivo siguiente en la rotación también, ¿no? Porque vamos a tener que sincronizar la liberación de nutrientes del cultivo de servicio, como vimos recién, con el cultivo de renta que viene. Entonces, por más servicios que yo quiera, planteo los servicios, elijo el cultivo de servicio, pero después me fijo si ese cultivo de servicio le va a hacer bien al cultivo de renta que sigue y cuándo lo tengo que matar para que no le haga mal. Y eso va a ser una prioridad mucho más grande probablemente que los otros servicios que haya buscado. No le tengo que provocar un diservicio o un problema al cultivo siguiente. Eso lo puedo hacer mirando principalmente agua y nitrógeno, que va a depender del lote, del año y de nuevo del cultivo. Si siembro soja o maíz va a ser distinto. Clarísimo, Gervasio. Muy buena tu respuesta. Van entrando varias consultas, Andrés. Te pido si das algunos minutitos o más, vos que sos el maestro de ceremonias. Si no, pero... Bueno, a ver. A ver, hay una pregunta acá. Para la gente online hay una pregunta en la sala. Te pasamos el micrófono. Mientras vos buscás. No, pero necesitas... Por favor. Pregunta Rabanito con vicia. Sí, acá la pregunta que hacen en la sala es si Rabanito con vicia. Sí, probamos Rabanito con vicia. Sí, proban Rabanito con vicia. En la red no probamos Rabanito con vicia, es una de las opciones a probar. De nuevo, ¿qué servicio estamos buscando? Lo que sí hay un mensaje general de la red es que las mezclas en general parecen ser una buena idea. Tenemos que empezar a pensar en blends, en mezclas, en cómo vamos a hacer esa mezcla de cultivo de servicios. Generalmente, salvo en algunas situaciones, no vamos a buscar un cultivo de servicio puro, pero en algunas situaciones tal vez sí. Y me decís, hoy, bueno, yo voy a sembrar un maíz y voy a hacer planting lean como Bernardo, y capaz que pienso en una leguminosa pura que le dé el nitrógeno a los 3 días que lo sembré. Ahora, en la mayoría de las otras veces, es probable que yo tenga un periodo o no entre medio y que busque servicios distintos y que busque estabilidad y por lo tanto busque una mezcla adecuada. Y de nuevo, la mezcla va a ser dependiendo de cada productor, de cada lote y de cada servicio que busca. Hay que empezar a jugar con esa agronomía, digamos. Bien, gracias, Gervasio. Entraron varias más, pero voy a tratar de hacer unas que tal vez sean más específicas para vos y las otras las podrán tomar Pedro, Bernardo, Aymar cuando vengan en las siguientes, todos los que vengan después, si hay espacio. Una que es directa y al grano es si tienen datos con triticale. No. Bien, y la otra es... No, sé que INTA sí, el grupo del Beto Quiroga tiene un montón de cosas con eso. Bien, pero entonces INTA o Beto Quiroga tienen datos. Sí, INTA Villegas, Anguil. La otra es si probaron algún tipo de siembra con aérea, ¿sí? Con Altina, por ejemplo, o fueron todas siembras con sembradoras, y si analizaron los costos de los cultivos de servicios versus el barbecho químico. Perfecto. Estos resultados son todos con siembra en línea post cosecha.
tenemos datos de otra parte de la red, digamos de otros sitios de la red que hicieron siembras en cobertura, al voleo pre-cosecha. Eso es lo que nosotros vemos como más promisorio, pero acá no le mostré nada de datos de eso. Creemos cada vez más, como le mostraba yo en la primera diapo, que lo que tenemos que hacer es adelantarnos con la siembra del cultivo de servicio, meternos para dentro del otoño, ya cuando el cultivo de renta empieza a dejar de absorber agua y nutrientes, ahí tiene que empezar a estar creciendo el cultivo de servicio para no incluso perder nutrientes en ese momento, ¿no? Ayer defendió su tesis de doctorado Tomás de la Chiesa, mostrando claramente cómo el momento de mayor emisión de dióxido de nitroso de una soja es cuando se empieza a morir, cuando se empieza a secar y a caer sus hojas, antes de la cosecha. Ahí, cuando empieza a pasar eso, ya tiene que haber un cultivo tomando ese nitrógeno y en ese caso, por ejemplo, un servicio podría ser emitir menos gases de efecto invernadero, poniendo un cultivo lo antes posible y obviamente ese cultivo va a ser sembrado con las herramientas que tenemos hoy, con avión o con altina, al voleo. Pero de nuevo, ¿podemos empezar a pensar en inventar máquinas que siembren en línea precosecha? Ya hay ejemplos de eso, esas máquinas existen en otros lugares, capaz tenemos que pensarlas acá, adaptarlas, de la misma manera que adaptamos la máquina de siembra directa. Antes la boreábamos y el arado no fue para la siembra directa, ahora podemos empezar a pensar en sembrar precosecha. Los datos son muy alentadores, Uruguay casi todos sus cultivos de servicio los hace así, o sea, se pueden hacer así. Hay que agarrarle la mano y empezar a saber cómo sembrar el precosecha, pero es claramente una de las cosas que tenemos que avanzar mucho. Bueno, son tentadoras todas las consultas. Lo que propongo al público que está online es que lo que dije anteriormente las podrán responder los siguientes disertantes, o si no, luego, Gervasio, te vamos a pedir que le des respuesta por escrito, porque existe la posibilidad de darle respuesta por escrito. Buenísimo. Así que te agradecemos nuevamente, Gervasio, y ahora vamos a venir en 30 segundos, por lo menos para la gente online, vamos a venir con los siguientes oradores, que son Aymar Pena de BAF y Pedro Telechea de Consultora Avesti. Perfecto.